Pues vamos a comenzar. La mesa que nos ocupa tiene como título La política y su compromiso con el desarrollo. Vamos a iniciar esta reflexión pidiéndole a uno de los autores del libro y de este capítulo, al doctor Pedro Salazar Ugarte, que nos haga favor de dirigirnos un mensaje. Me voy a permitir presentarlo para quienes tengan el gusto de conocerlo. El doctor Salazar Ugarte actualmente es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín, Italia, y licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con el nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de investigación giran en torno a las precondiciones y condiciones que hacen posible la vigencia de los modelos democráticos constitucionales. Se ha ocupado del estudio de los derechos fundamentales, en particular del derecho a la no discriminación y del derecho al acceso a la información pública y de los derechos políticos, de las relaciones entre las Cortes Constitucionales y los poderes legislativos democráticamente electos, también del principio de la separación de poderes y de la laicidad estatal. El doctor Salazar Ugarte es autor de diversas obras editoriales y por segunda ocasión participa en uno de los ejercicios editoriales del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Bienvenido nuevamente, doctor. Muchas gracias. Adelante. ¿Cuántos minutos, perdón? Tenemos 20 minutos. Perfecto. Espero incluso ser más breve. Ahora me quedaré acá, que es más a la usanza académica, hablar desde la mesa. Estamos como más habituados a eso. Haré una reflexión a propósito de lo que escribí en el libro, que además, releyéndolo de cara a esta sesión, el texto obviamente lo entregamos hace algunos meses, encuentro con preocupación que algunas de las cosas que ahí mismo plasmaba desafortunadamente se han verificado. Y decía yo en aquella ocasión algo que quiero ser cauto, aquí lo quiero citar, decía que en su libro publicado en 1984, El futuro de la democracia, Norberto Bobbio, al final del libro, decía que al término de la Segunda Guerra Mundial, en su famosa conferencia sobre la ciencia como vocación ante los estudiantes de la Universidad de Múnich, Max Weber le respondió al auditorio que le preguntaba ansioso sobre el futuro de Alemania la siguiente frase. Les dijo: la cátedra no es ni para los demagogos ni para los profetas. Y yo, bajo esa premisa, que es una premisa que me tomo muy en serio, fui muy cauto, digamos, al final de mi texto, en vislumbrar hacia dónde creía que podían avanzar el futuro de México y de los países latinoamericanos. Pero la tesis central de mi texto, que como ya lo decía en la inauguración, es una continuación de las reflexiones del primer ensayo de 2012, la centré en una serie de reflexiones alrededor de lo que le estaba pasando desde mi punto de vista, y les está pasando desde mi perspectiva, a las democracias constitucionales contemporáneas. Lo que yo sostenía es que el paradigma democrático constitucional, que como todos sabemos emerge especialmente en la Europa de posguerra, es un paradigma que estaba construido sobre la base de algunos pilares muy claros. Por un lado, los pilares de diseño institucional orientados por el viejo principio de la separación y limitación de los poderes, ¿no? Una separación y limitación de los poderes cada vez más compleja, dada la complejidad de los estados contemporáneos. Lo podemos ver, digamos, en múltiples estados. El mexicano sería un buen ejemplo de cómo ya no nos alcanza únicamente con la separación entre poder legislativo, ejecutivo y judicial, sino que fuimos creando prácticamente en todas las democracias contemporáneas otra serie de instituciones. Por ejemplo, en el caso mexicano, todo el catálogo muy amplio de órganos constitucionales autónomos como órganos reguladores con autonomía constitucional, pero también prácticamente en todas las democracias constitucionales, tribunales constitucionales propiamente hablando, en nuestro caso la Suprema Corte de Justicia, que en este complejo diseño institucional perseguían una finalidad específica, que es la finalidad de limitar y contener al poder político, ¿no? Contener institucionalmente al poder político. Pero lo que sostenía en el texto, y bueno, lo sostienen todos los teóricos que estudian estos temas, no es nada nuevo, es que
esta finalidad, que esta limitación del poder político no es una estrategia que sea un fin que se agote en sí misma, no es una estrategia autorreferente. Desde que la imaginó Locke y Montesquieu, y en fin, no aburro con eso, la finalidad es que solo a través de estos diseños institucionales se podían generar las condiciones que ofrecieran garantía a los derechos de las personas. En primer lugar, en la tradición originaria, digamos, del constitucionalismo contemporáneo, a las libertades fundamentales, ¿no? Bajo la premisa básica, weberiana también, de que a mayor concentración del poder, menor libertad de las personas, y entonces la, digamos, separación y contención de los poderes generaba contextos en los que las libertades son posibles. Pero esa misma agenda de posguerra, y no voy a aburrir con un tema que además es más de economistas y que yo resbalaría con facilidad en ese terreno, pero la agenda de posguerra tenía, digamos, también como uno de los ejes centrales una fuerte agenda orientada hacia lo social, permítanme decirlo así en sentido amplio, bajo un reconocimiento de que la estructura social de la Alemania de Weimar, de la Alemania de 1914 a 34, había sido sumamente frágil y en buena medida por condiciones de fragmentación social, de desigualdad social, de pobreza, de pauperización social. Se hizo una apuesta muy fuerte, primero en Europa con el Plan Marshall y después en los diseños constitucionales de manera, digamos, normativa, pero una apuesta muy fuerte, que de hecho los mexicanos la habíamos hecho desde 1917, a colocar la agenda de eso que llamamos derechos sociales también en el centro de la ecuación constitucional. Y esto, algunos lo consideraron aquí en México como una agenda programática, no como una agenda exigible. Otras personas decían que eran derechos como de una segunda o incluso tercera generación, y de esta manera, de alguna forma, pensaron en la agenda social como una agenda secundaria a la agenda de libertades. Pero la realidad del discurso, tomándonos en serio, como dice Dworkin, la agenda de los derechos, es que los derechos humanos son interdependientes. Es decir, existe una relación profunda de vinculación entre las libertades, los derechos sociales y los derechos políticos. Y si no logras un equilibrio en la garantía de los tres, digamos, de esos tres cajones de derechos fundamentales, pues lo que tienes como resultado son sociedades sumamente frágiles, sumamente desagregadas, sumamente desvinculadas y desde esa perspectiva sumamente vulnerables. Vulnerables a lo que me referiré ahora. Bueno, en esa agenda de lo social, algunos países lograron tener mejores resultados en un desempeño muy importante en la segunda mitad del siglo XX. Otros, lamentablemente, no hemos logrado un desempeño social suficiente como para poder, lo digo, y esto lo más triste es que parecen lugares comunes y no lo son, abatir la pobreza y contener la desigualdad. No lo logramos, al contrario, sociedades como la nuestra, la mexicana, en México, ustedes lo saben, los economistas, es una economía muy grande, muy importante, tiene un nivel muy relevante como economía en el mundo, y sin embargo los niveles de desigualdad, pues, internos son abrumadores. Y esta combinación de desigualdad más pobreza y, digamos, también un rezago educativo relevante, pues genera, lo vuelvo a decir, sociedades sumamente frágiles desde el punto de vista político, sociedades muy vulnerables a dos fenómenos que serán los que señalaré ahora y que eran el eje central de mi documento. Entonces, vuelvo a plantear el tema nada más diciendo, había un paradigma, sí había un paradigma que surgió como una idea fuerza, que obviamente no era, digamos, del todo original, que era un replanteamiento de lo que incluso ya se había visto en Weimar en 19 y ya se había visto en México en 17, pero que era un paradigma organizador desde un modelo constitucional que tenía por un lado una agenda de limitación del poder en aras de garantía de las libertades y por el otro lado una agenda de derechos sociales que en caso de cumplirse en realidad juntos potenciarían la participación política a través de eso que llamamos democracia. Los derechos políticos y la institucionalidad democrática eran la gran promesa de vinculación de las personas, no únicamente en el evento o el acto electoral, sino en la toma de las decisiones de la comunidad política de la que forman parte.
Y a ese paradigma lo llamamos paradigma democrático constitucional. Y ese paradigma fue el que orientó y el que motivó, si bien con los rezagos sociales a los que he hecho referencia, eso que llamamos transición mexicana a la democracia, que se verificó en los hechos. No es una entelequia, no es una mentira. Creamos una institucionalidad democrática por lo que hace a las condiciones del juego político, por lo que hace a la institucionalización de partidos políticos y por lo que hace a la competencia electoral como mecanismo para garantizar la alternancia o sustitución o permanencia, si así lo decían los electores, de los gobernantes y de los representantes populares en todos los órdenes de gobierno. Bueno, ese fue el paradigma que nos motivó a nosotros. Nuestras reformas a lo largo de 100 años a la Constitución fueron ajustes sobre los binarios de ese proyecto institucional, sobre los rieles, de ese proyecto institucional. Yo lo que sostengo en mi texto es que lamentablemente, desde hace ya algunas décadas, este proyecto democrático constitucional se fue distorsionando y se ha ido distorsionando en dos versiones distintas, aparentemente contrapuestas, aunque tienen vasos comunicantes en el fondo. En algunos casos se fue generando, sobre las líneas de un pensamiento muy economista, porque un gran economista, Joseph Schumpeter, muy economista del juego democrático, hacia diseños de democracias sumamente elitistas, en las cuales grupos muy reducidos de, familias o políticos profesionales, gobernantes y dominantes en partidos políticos muy tradicionales, con una dinámica de política en la que sí las elecciones son el mecanismo de sustitución de la élite gobernante, pero en la cual no había en verdad un involucramiento ciudadano en la toma de decisiones políticas. El modelo schumpeteriano de democracia es un modelo que lo que pretende de la ciudadanía es que la ciudadanía vote, sí, se manifieste electoralmente, pero no se organice mayormente, no tenga una participación mayormente activa, no se movilice y delegue de alguna manera a una élite especializada la toma de las decisiones que gobiernan a su comunidad. Y en ese sentido se fue decantando en varios países un modelo de sociedad democrática en el cual en realidad la democracia fue empalideciendo y los rituales políticos fueron siendo únicamente un instrumento legitimador de los gobiernos. No digo nada que no se haya dicho ya desde los años 80, 90 del siglo pasado. Ahí están las tesis de O'Donnell sobre el tema de las oligarquías selectivas, con esta lógica de son oligarquías que se sustituyen a través del voto. Ahí está la tesis de Michelangelo Bovero de las democracias aparentes. Ahí están una serie de advertencias que algunos teóricos venían anunciando de que esa forma de democracia era una forma de democracia que si la combinabas con dos elementos más, que es la desigualdad social y el presidencialismo como forma de organización política, con mucha facilidad podían, abandonar el paradigma democrático constitucional. Por el otro lado, y esto ha estado incluso en boga en las últimas meses, e incluso ha sido el discurso del presidente Peña Nieto, y de muchas voces que se preocupan precisamente por lo que voy a decir ahora. Por el otro lado, en sentido contrario, sí, en efecto, es una realidad que a estas democracias frágiles en lo social, etcétera, les ha venido también en otros casos flanqueando eso que llamamos populismo. ¿Sí? Eso que llamamos populismo y que es muy complejo. Yo lo único que diré de populismo, miren que me dediqué 2012 prácticamente todo el año a leer sobre populismo y salí mareado, sin ideas muy claras de qué es. No, es muy complejo en realidad, porque como dice Laclau, que decía Laclau, que es uno quizá de los estudiosos más serios del fenómeno populista, es que el populismo no es un diseño institucional, es una forma de hacer política. ¿Sí? Es una forma de acción política, y dentro de esa forma de acción política caben muchas cosas, hay muchas modulaciones. Por ejemplo, el populismo por definición no tiene una ideología bien definida. El populismo es contradictorio, te hace una propuesta de agenda económica que no corresponde a su propuesta de agenda social y que no tiene que ver con su agenda cultural o moral, porque precisamente de esa ambigüedad funciona el fenómeno. Lo otro que tiene el populismo, esto sí es una constante en todos los casos, liderazgos carismáticos. Siempre hay populismo donde hay un líder populista o una líder populista, y estos liderazgos carismáticos
Cuando el sistema es presidencial, pues suelen potenciarse con mucha capacidad de desarticulación institucional. Los populistas movilizan, no institucionalizan. Mientras el elitismo busca institucionalizar para desmovilizar, el populismo actúa y hace política desde las calles. El líder populista utiliza no la participación política en términos democráticos, sino la movilización política como instrumento legitimador de su agenda y de su proyecto. Lo otro que tienen casi todos los populismos es que juegan bajo la fórmula schmittiana de amigo-enemigo. Es decir, el líder populista identifica a un grupo que le sirve de enemigo para generar identidad hacia el pueblo que sigue al líder y para tener un contraste, digamos, discursivo, como muy bien hizo el señor Trump con los mexicanos durante su campaña electoral. Los enemigos del populista son enemigos ficticios, son enemigos hechizos, pero son enemigos muy útiles para movilizar por un lado y muy útiles además para generar un sentimiento de aparente identidad entre el pueblo y el líder que los encausa, el líder que los representa, pero que no lo representa en clave democrática. Diría Michelangelo Bovero, lo cito, lo representa en clave fascista. Porque la representación democrática es la representación de cada ciudadano en sus derechos que incide en la agenda pública. La idea de representación fascista es la del líder ante la plaza que lo vitorea, que lo aclama y que le va a decir que sí a todo lo que el líder proponga. Claro que hay una dimensión popular en eso, claro que hay una dimensión de politización en eso, pero hay una desinstitucionalización si entendemos a la democracia moderna como debe ser, creo, como un conjunto de instituciones y de reglas, ¿no? Bueno, en esos dos extremos han caído muchas de las democracias contemporáneas. Si uno mira lo que pasó en Venezuela, uno mira cómo se osciló del elitismo al populismo. Si uno mira lo que sucedió, y toda proporción guardada, son casos difíciles, o sea, no hay que hacer generalizaciones simples, hay que advertir que hay matices, pero si uno mira Bolivia tiene un componente particular que es el indigenista, es más complejo, pero si uno mira la manera de articulación política boliviana, hay un eco a lo que sucedió ahí, y hay un eco sin duda a lo que sucedió en Ecuador, y hay un eco a lo que ha sucedido ahora del kirchnerismo populista a un elitismo muy fuerte en el macrismo argentino. Es decir, estamos todo el tiempo entre estos dos extremos, siendo que la democracia constitucional era el paradigma que ahora se utiliza como pretexto. Se habla de democracia y de constitución, pero en realidad se articula la decisión y la acción política o en clave elitista o en clave populista. Y temo que ahí lo que se pierde en el camino es el sentido, digamos, que le daba justificación al proyecto democrático constitucional, y que sí es, porque ese era, nos puede parecer bueno, no lo podemos discutir, pero sí era la agenda de los derechos entendida como instrumentos para generar sociedades igualitarias, sociedades incluyentes, sociedades en las que el igual derecho a ser distintos estuviera garantizado, la pluralidad pudiera recrearse y la convivencia se decantara en clave pacífica. Ese fue el paradigma que se buscó después de la posguerra, porque veníamos de la guerra, venía la humanidad de la guerra. Entonces, ese paradigma, Bobbio diría que concatenaba derechos humanos con democracia y con paz, se nos está desarticulando. Y se nos está desarticulando por alguno de estos dos extremos. Yo soy de los que cree que no hay que ser muy originales. Hay que retomar y tomarse en serio las buenas ideas. Y yo creo que lo que hay que hacer es pensar el modelo democrático constitucional ante los desafíos que sí son distintos del siglo XXI y del mundo actual, pero tomarnos en serio sus postulados y dotarlo de contenido como no lo hemos dotado de contenido en México. Porque una sociedad con los niveles de desigualdad y de pobreza de la nuestra, una de dos: o está gobernada por un sistema democrático, ya lo dije, pero en clave elitista, que temo que esa sea la realidad, ¿sí? O se nos puede desfondar en cualquier momento en clave populista, y sabemos todos que este es un tema que está presente en la agenda. Y entonces me parece que por ahí es una reflexión que nos debemos de tomar con la máxima seriedad en este momento en México, porque además el entorno internacional ya llevó este fenómeno a otros terrenos. El surgimiento
y la fuerza que se ha ido, digamos, disminuyendo, pero pues lo saben todos aquí, de Podemos en España surge con esta agenda discursiva, pero abiertamente. O sea, Iglesias dice, nosotros vamos a recuperar una agenda populista, lo dice con toda claridad en España. Lo que ha sucedido desde el berlusconismo en 94 en Italia y ahora con Renzi es algo muy parecido. En Italia, el estilo, digamos, de desarticulación institucional que logró Berlusconi en 20 años de dominio de la clase política, además generó lo que me temo que vaya a generar Trump, que fue un electorado y una cultura política a modo. La política italiana cambió culturalmente en los 20 años de Berlusconi. Bueno, ya concluyo diciendo, y esto es lo que nos acaba de pasar con el vecino del norte. Es decir, con todas las proporciones del caso, con todas las cuestiones que ustedes quieran matizar, me he conectado 1 minuto y medio, con todos estos matices, lo que visualizamos, lo que vemos, a lo que asistimos, es a un profundo descontento con el desempeño del paradigma democrático constitucional y a un asalto desde un liderazgo claramente, abiertamente populista de las instituciones del Estado. Y ahora lo que tendremos será a un liderazgo que se comporta con ese discurso, que promete ese tipo de política y que además va a tener el control de las 2 cámaras del Congreso y va a poder promover y seguramente colocar al menos a 2 jueces constitucionales, con lo que tendrá el control de todo el nivel, digamos, de control de institucionalidad a nivel nacional. Hay que ver qué pasa. Por fortuna, Estados Unidos es un país federal, en fin, es un país con una articulación social más compleja que la nuestra, es un partido que tiene un país que tiene una tradición asociacionista que por ahí podríamos construir. Yo creo que la academia y las sociedades civiles deben de ser los actores que tiendan los puentes que se van a desarticular desde el gobierno, y creo que ahí tenemos una enorme responsabilidad de construir una suerte de diplomacia ciudadana que nos permita, digamos, ir construyendo canales de comunicación y de diálogo y demostrar que los vínculos entre los 2 países son mucho más fuertes que la agenda de cualquier gobierno, ¿no? Pero al mismo tiempo debemos de hacernos cargo que aquí tenemos un rezago social terrible, que tenemos un mal humor social latente y patente, que tenemos a veces un malestar miope. Creo que muchas de las cosas que sí pasan, y no voy a retomar el discurso del presidente, pero no las vemos y no las queremos ver. Somos un país que es capaz de responder construyendo instituciones a sus grandes problemas. Eso no todos los países pueden presumirlo. Tenemos un problema de corrupción sentidísimo y gravísimo. Bueno, construimos un sistema muy complejo de normas que si lo ponemos a funcionar en 20 años, no en 5, pero nos va a dar resultados, como nos lo dio la democratización, etcétera. Lo que quiero decir es, creo que debemos de tomarnos en serio en dónde estamos parados. Creo que debemos de poner la agenda social en el centro de la ecuación, y creo que debemos en verdad hacer una reflexión sobre qué democracia queremos, porque más elitismo, tarde o temprano, nos va a llevar a un contexto populista, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Indudablemente reflexiones profundas y oportunas en el momento que estamos viviendo, que es parte del objetivo de este foro.